A través de este video queremos ofrecerle una solución segura e inmediata a los problemas que le aquejan y para que encuentre la llave de la felicidad y cumpla todos esos anhelos que nunca ha podido alcanzar. ¿Tiene mala suerte? ¿No es afortunado en el amor? ¿El ser amado no le hace caso? ¿El dinero no le rinde? ¿Su mujer lo engaña? ¿Se siente inseguro? ¿No puede obtener el puesto que merece? ¿Sufre de envidias, salaciones, mal de ojo? ¿Desea curarse de enfermedades ocultas por muy difíciles que sean? ¿Quiere reunir a sus seres queridos? ¿O que la mujer u hombre que le gusta le haga caso y caiga rendido a sus pies? No hace falta más que hojear una revista, periódico o encender la televisión para que aparezcan como por arte de magia 1 y 1000 propuestas que garanticen conseguir todo esto, a través de los más mágicos e insospechados medios, todos ellos relacionados con las comúnmente conocidas como ciencias ocultas y en donde, paradójicamente, se aprecia que más que permanecer ocultas, se ha tratado de darlas a conocer de una forma comercial y barata, por cierto. Resulta además de inverosímil, ridículo el pretender que los planetas y el cosmos completo se hayan alineado para que los seres humanos se salgan con la suya o cumplan sus más insospechados caprichos y vean satisfechas sus aspiraciones de carácter mundano y ególatra. Esto lo único que viene a ratificar es la concepción del hombre moderno como algo aislado e independiente de su entorno y su naturaleza, con metas y alcances que no tienen que ver más allá de sus propias narices. ¿Qué hay de la relación con su mundo, con su crecimiento interior, con el propio conocimiento de sí mismo y las energías que lo rigen y tienen una influencia real en su ser? Quienes dicen ser conocedores y expertos en horóscopos ahora resultan también ser profesionales en el tarot, ching, runas, numerología, cartas españolas, lectura de café o caracoles, pasando por diferentes tendencias y variantes, de tal suerte que todo este conocimiento obedece a modas y a una respuesta de mercadotecnia o simplemente al hecho de ser algo novedoso y atractivo, ya que la gente actualmente se aburre rápidamente de cualquier cosa, ya sea su actividad, las personas que lo rodean, o inclusive hasta sus pasatiempos, y es por ello que constantemente tiene que aparecer algo de lo que no se haya escuchado mucho, o que no haya tenido difusión en nuestra cultura, pasando así de oriente a occidente, de norte a sur. Todo es válido para quienes desean obtener un lucro o reconocimiento a través de estas actividades. ¿No será extraño entonces que, para mantener despierta la curiosidad a través de lo novedoso y lo pasajero, nos propongan asistir a las ceremonias indígenas en las pirámides, o participar en temazcales, o a un curso que tenga que ver con los ángeles y hasta, supuestamente, poder contactar con uno de estos seres para obtener consejos sobre nuestra vida y saber de lo que nos avecina? Curiosamente, si lo que se plantea en dichos cursos fuera real, sería natural cuestionarnos qué consejos le pedirían a ese ángel quienes se aventuren en dicha experiencia. ¿Le echaré el guante a ese tipo divertidísimo que conocí la semana pasada? ¿Conseguiré salir a vacacionar a ese sitio fabuloso al que tengo ganas de ir? ¿Y mi aumento de sueldo? Es de afirmarse que las ciencias que en algún momento fueron llamadas sagradas han sido desvirtuadas por el hombre en tal magnitud, que lo que se entiende de ellas actualmente es solamente una sombra difusa de lo que realmente son, ya que actualmente en estos tiempos de modernidad solo son usadas para engrandecer al ego de quienes se ostentan como conocedores de estas artes, usufructuando para obtener estatus, poder, dinero y saciar una sed megalómana. Asimismo, quienes hacen consultas reciben una cierta seguridad de aparente cambio y solución a sus problemas inmediatos o que le aquejan en el momento, que finalmente no es más que el otro lado de una misma moneda, nuevamente alimento para el ego. Uno de los ejemplos más claros es la astrología. Su uso actual es para fines totalmente egoístas. No podemos negar que los astros influyan en el comportamiento humano, pero el uso que se le da en la actualidad es totalmente ajeno al fin para el cual fue aplicado por hombres sabios de la antigüedad.
En ella se encuentran conocimientos relativos a las influencias planetarias que llegan a la Tierra a través de vibraciones, luz solar, sonido y tal vez otros medios que desconocemos. La astrología tiene que ver con la esencia del hombre y no con la personalidad o ego que se adquiere a través de la experiencia de la vida y de la historia personal. Alquimia, astrología, tarot, cábala, runas vikingas, antiguas ciencias de la tradición primordial que estudian la relación del hombre con su entorno físico, cósmico y espiritual. Quienes estudian a fondo estas ciencias lo hacen para crear un equilibrio en la totalidad de sí mismo y para servir a un nivel superior que está antes que la manifestación material y tangible, y que no puede ser conocido por la razón y el pensamiento lineal. El entendimiento más interno y profundo solo lo encuentra aquel que va más allá de sus sentidos. Sin embargo, hoy todo este conocimiento se ha visto reducido y limitado a su más lineal y externa manifestación, las adivinaciones y premoniciones sobre el futuro. Su sentido, incuestionablemente, es mucho más amplio que eso. Estas ciencias fueron desarrolladas para obtener una transformación en las condiciones de vida de los hombres, pero el medio a través del cual se logra la transformación no es consultado a otras gentes o defraudadores profesionales, charlatanes que lo único que quieren es satisfacer sus intereses personales que logran con mentiras y falsedades. Frases prefabricadas y repetitivas que le dicen a todos los que acuden en busca de un alivio a sus inquietudes. Un cambio no se logra por conducto de una tercera persona, sino a través de un trabajo individual, pragmático y continuo, intencionado y con una dirección definida, que difícilmente se podrá encontrar llamando a la línea psíquica del 1-800, oyendo a que nos lean las cartas y el café. Y ya que estamos abordando estas ciencias desde un contexto en el que sean entendidas como un camino a seguir, vemos que en tiempos ancestrales, quienes pretendían aventurarse en el aprendizaje de una ciencia como la astrología o la alquimia, pasaban buena parte de su vida buscando una verdadera escuela. Y quienes tenían la suerte de encontrarse con un maestro, aprendían a sujetar su vida a una disciplina seria, que exigía compromiso y entrega de toda una vida completa, tarea sin duda tan ardua que quienes no tuvieran honestidad consigo y un deseo limpio de pretensiones mundanas, reconocimiento, poder sobre los demás, conquistas terrenales en cualquier ámbito, difícilmente podían avanzar un ápice en estos estudios. En contraposición a esto, actualmente una sola persona llega a ostentarse como alguien con dominio sobre toda clase de conocimientos esotéricos, no importando la multiplicidad que esto implique, ya que en una semana o en un par de meses, cualquiera podría obtener un reconocimiento que lo acredite por parte de quienes, a su vez, han sido egresados de sitios similares.